Vamos con un nuevo vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Hola a todos, perdidos y perdidas en COD, y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Muchísimas gracias por seguir dejando más y más preguntas cada vez que hago un post en la comunidad, pues hablando de estos vídeos. Si hay alguna de las preguntas que me habéis dejado que no voy a contestar en el vídeo de hoy, no os preocupéis, porque a lo largo de la semana seguramente pues tendréis algún que otro vídeo de noticias, y ahí pues haré una sección pequeñita donde pues me pondré al día con las preguntas que me habéis dejado. Ya sabéis que también en este vídeo me podéis dejar nuevas preguntas que también os contestaré en próximos vídeos. Hoy vamos a empezar con una pregunta de Lucián Pérez Laspiur, que dice: ¿podríamos ver en un futuro algo más allá del plano terrenal de Star Wars? Como por ejemplo ver el mundo y filosofía de los fantasmas de la fuerza. Es muy buena pregunta. Sí que ha habido muchos fans que a lo largo de los años pues han pedido saber más de estas historias, de cómo funciona el tema de la fuerza, los fantasmas, los midichlorianos, o cómo funciona pues todo lo relacionado también con historias como el altar de Mortis, etcétera. Yo, sinceramente, esto al final es una opinión personal, lo veo muy interesante, pero siempre aplicado dentro de una historia. Es decir, crear una historia específica sobre esto creo que le quitaría algo de esa magia y ese enigma que hay alrededor de cómo funciona la fuerza y de todo lo que representa, ¿no? Creo, o para mí, que funciona mejor dejando un poquito de misterio. Y de hecho es más o menos lo que hemos visto en general en la saga. Se ha tocado el tema, se ha profundizado en ocasiones, pero nunca realmente hemos visto una explicación muy extensa. Y yo creo que eso funciona hasta cierto punto. Yasser González pregunta: ¿crees que puede haber una serie live action ubicada en la era de las precuelas y centrada en un personaje específico? Y si lo hubiera, ¿de quién crees que sería más probable o sobre quién te gustaría? Aprovecho esta pregunta para hablar sobre algo que muchos comentáis en muchas ocasiones. No solo si habrá una historia de algún personaje, sino también si habrá alguna serie en general ambientada en la época de las precuelas. Es que tenemos Clone Wars. Y esto no debería pasar desapercibido. Tenemos una serie de 7 temporadas donde se desarrolló muchísimo las guerras clon y se desarrollaron prácticamente a todos los personajes que participaron en la trilogía precuela. Hacer una historia concreta sobre algún personaje me extraña porque, como os digo, es un periodo que se ha investigado mucho, del cual se ha hecho muchísimo. Estamos hablando de temporadas de 20 episodios, algunas poco menos, pero 7 temporadas, es muchísimo. Lo que sí creo que vamos a ver son historias antes y después de las precuelas. Hemos visto de hecho ya la serie de Obi-Wan, vamos a tener la de Andor, que también más o menos pues se puede considerar una especie de secuela de las precuelas, o una cosa intermedia, ¿no?, entre el episodio 3 y 4, que es un periodo muy fértil que no está tan explotado aún. Y por otro lado, pues tendremos historias antes. El mejor ejemplo, de Acolyte. The Acolyte va a llegar y seguramente, aun pasando 50 años antes de los acontecimientos de la amenaza fantasma, seguro que tenemos pequeñas conexiones que nos van a volver locos. Daes Comedy pregunta: ¿crees que veremos más de la trama de Mortis en un futuro? Pues mira, esta pregunta se ha respondido con la primera. Sí, seguramente vamos a ver más, pero ¿hasta qué punto es necesario explotar eso muchísimo? Yo personalmente no lo creo. Prefiero que simplemente esté ahí como un elemento un poco enigmático, un poco misterioso, y que en algún momento pueda ser utilizado siempre de manera elegante y no solo como un Deus Ex Machina, ¿no? Que ya sabéis que muchas veces pues se termina utilizando así este tipo de recursos. Pero bueno, yo confío en que Filoni sabrá utilizar, si es Filoni el que trabaja esto, sabrá utilizarlo con cierta mesura. Continuamos con una pregunta de Vault Courier. ¿Crees que Thrawn y Ezra serán aliados de una manera forzosa? Otra pregunta muy buena. Y aprovecho para comentar algo que creo que es interesante. Y es que yo creo que todos nos hemos hecho ideas, teorías con qué pasa en el mundo entre mundos, etc. De hecho, casi quedamos por hecho que, bueno, pues que a través del mundo entre mundos Ezra y Thrawn han acabado en algún lugar desconocido, tal vez en las regiones desconocidas de la galaxia, que están juntos y que han vivido aventuras que a lo mejor no serán contadas de alguna manera en la serie de Ahsoka, por ejemplo. Pero yo digo lo mismo que
que siempre digo, es que no sabemos realmente cómo funciona el mundo entre mundos, ni dónde están, ni si han aparecido juntos en algún otro lugar, si va a aparecer uno y el otro no lo sabemos realmente. Es que no tenemos constancia de cómo funciona. Incluso, ya sabéis, se ha rumoreado mucho o se ha comentado, oye, pues a lo mejor se podría descanonizar esto u otro utilizando el mundo entre mundos y tienes pues varias líneas temporales y cada uno que elija. Es que tampoco sabemos si funciona así el mundo entre mundos. Sabemos por ahora muy poco de esto. Ha sido un recurso, de nuevo, muy misterioso que Filoni creo que lo ha utilizado muy bien en el momento en el que decidió utilizarlo. Es verdad que fue un poco, entre comillas, recurso fácil para librar a Ahsoka de esa batalla con Vader, pero no deja de ser algo interesante que tiene mucha relación con la fuerza y con todo ese mundo bastante enigmático, insisto en estos términos porque al final creo que son los más adecuados. Es algo que está un poquito fuera de nuestro conocimiento y eso le da ese misticismo también que creo que merece la fuerza y todo relacionado. Sí que creo que la serie de Ahsoka se explotará un poquito más, pero a lo mejor solo lo hemos utilizado como herramienta, no como parte argumental en sí. Power Action Toys, tu tienda online de figuras de acción, patrocina Perdidos en Hoth. Alan MX pregunta, ¿crees que Grogu vuelva algún día con Luke Skywalker o con algún otro Jedi? Sí, sin duda. Es decir, creo que Grogu tiene una de las grandes motivos por los que es importante es que puede ser las dos cosas, mandaloriano y Jedi. Ahora hemos visto que ha decidido tirar por el camino de los mandalorianos. También, bueno, es bonito dentro de la historia, pero yo creo que al final deberá ser Jedi. Eso sí, deberá ser Jedi en una orden nueva, mucho más moderna, en la cual pues no haya que hacer una serie de sacrificios como desvincularte a lo mejor totalmente de tu familia o de aquellos a los que quieres. Creo que esto podría ser interesante. Podría ser interesante porque creo que el objetivo o digamos que el final de la historia de Grogu, hasta cierto punto, no vamos a ver los 800 años, pero de este momento temporal, la evolución del personaje es que pueda tener lo mejor de los dos mundos, de ser un mandaloriano y de ser un Jedi, y que pueda convertirse en un Jedi mandaloriano. Diego Pavón Sánchez de la Madrid pregunta, ¿podría aparecer Leia en la serie de Andor? Pues mira, cuando he leído la pregunta he pensado, no va a estar, pero ¿por qué iba a estar? Pero claro, después digo, oye, si sale Bail Organa, que puede tener su relevancia en esta trama, ¿no? Vamos a ver a Mon Mothma en el Consejo Galáctico, ¿no? Bueno, ahora Imperial, en el Senado, perdón. Si es así, si vamos a ver el Senado, es muy probable que veamos a Bail Organa. Y si vemos a Bail Organa, ¿por qué no ver a Leia? La única cosa es que esta serie va a pasar 5 años después de los acontecimientos de Obi-Wan Kenobi, de la serie. Entonces, claro, traes a la misma actriz, traes a una que se parezca, es que ya en ese momento temporal ya se debería parecer bastante a la versión de Carrie Fisher que vimos en el episodio 4. Ocurre 4 o 5 años antes, entonces, no sé, creo que sería complicado por cuestiones de la actriz. Había que utilizar deepfake, pero de una edad muy joven de Carrie Fisher, no sé. Creo que está complicado. DQ pregunta, ¿quién crees que haga la banda sonora para la serie de Ahsoka? ¿Ludwig Göransson o Kevin Kiner, que ya trabajó con el personaje? ¿Crees que hagan un nuevo tema para la serie de Ahsoka o utilizarán el que ya establecieron para el personaje? Buena pregunta. Yo personalmente me gustaría que fuera Kevin Kiner. Creo que se merece hacer la banda sonora de una serie live action y además de un personaje para el cual él creó el tema musical, ¿no? Creo que tendría bastante sentido. De hecho, es que ya Göransson utilizó el tema que Kiner compuso para Ahsoka en la banda sonora de la segunda temporada de Mandalorian. Entonces, yo creo que ese tema ya es el de Ahsoka, es un tema además precioso. Y es cierto que a mí personalmente me gustaría que fuera Kevin Kiner. Aritz Sintero nos deja una pregunta bastante interesante. ¿Veremos crecer al hijo de Kanan y Hera? A ver, seguro que muchos ya habéis visto ese tráiler filtrado, una serie de imágenes que mostraron en la Star Wars Celebration de la serie de Ahsoka. Yo juraría que vemos una mano intentando utilizar la fuerza, ¿no? Como cogiendo un vaso que parecía de un niño. A mí no me extrañaría que fuera el hijo de Kanan y Hera.
No sé, ahí lo dejo. Vamos ahora con una pregunta de Edwin Arturo Castro Alas. ¿Crees que las series que se están desarrollando en la línea de tiempo de Mandalorian terminen en un evento tipo crossover? Sin duda. O sea, esto sin duda alguna. Es algo que ya más o menos sabíamos. Lo dijo la propia Kathleen Kennedy en 2019-2020, no recuerdo cuándo fue ese pequeño evento que hicieron donde presentaron un montón de series, y ya dijo que todo lo que están haciendo Jon Favreau y Dave Filoni terminará en un gran evento. Lo que no sabemos es si será una película o una serie. Yo espero que sea película. Creo que esto se merece acabar a lo grande con un presupuesto en condiciones. Es verdad que lo que hemos visto en ese tráiler filtrado de la tercera temporada de Mandalorian tiene buena pinta también a nivel visual, ¿no? Hay como bastante grandeza o mucha escala, pero yo creo que esto tiene que terminar en el cine. Y nosotros vamos a terminar con una pregunta de Jedi Master 1. ¿Existe también la posibilidad de que una nueva amenaza, quizás Palpatine, sea introducida en una futura cuarta temporada de The Mandalorian? Yo sé que esto a muchos no les va a gustar, pero si estas historias en algún momento tienen que llegar al punto de la trilogía secuela, creo que sería muy interesante, incluso de cara a la trilogía secuela, que hubiera un contexto histórico detrás, ¿no? Y que viéramos historias que llevaran a ese punto y que le dieran más sentido también a la trilogía secuela per se. Entonces esto sería un muy buen recurso. Ver que Palpatine ya estaba ahí, que estaba en las sombras, aunque ¿quién lo ve? Claro, esa es la gran pregunta, porque nosotros no lo sabemos hasta el episodio 9. Entonces, quien descubra esto tiene que ser alguien que o vaya a morir o de alguna manera vaya a mantener el secreto. ¿Vamos a tener a alguien del Imperio? Puede ser, puede ser. Puede que alguno de los protagonistas de estas series, incluso Din Djarin, lo descubra, pero al final muera cuando intenta dar la noticia. También puede ser. Que veamos un final muy trágico donde el Imperio o Palpatine gana de nuevo. ¿Por qué no? La cosa es que es muy interesante, es decir, yo creo que se pueden hacer muchas cosas para traer a Palpatine o a otros personajes y hacerlo de una manera elegante y bien cohesionada, pero no es fácil. Ahí hay que darle un par de vueltas a posibles guiones, y yo ahora mismo para ello solo confiaría en Dave Filoni, tal vez en Jon Favreau también. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran like si os ha gustado. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todas estas preguntas o de aquellas que os parezcan más interesantes a vosotros. Suscribíos al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.